Nosotros lo que queremos en este momento, antes de entrar ya en las plantas medicinales fundamentales, es explicarle a ustedes algunas cuestiones que nos pueden ayudar a entender el efecto. Nosotros le agradeceríamos ahora que solamente estén atentos para poder ustedes ayudarlos. Les pido porque cada vez que ponen escriben algo, bueno, pues se interrumpe un poquito la comunicación. Vamos a poner la primera lámina. Perdónenme la interrupción. Les voy a pedir un favor muy grande a todos los que nos están acompañando ahorita. Hay muchas personas que no escuchan porque no saben que tienen que conectarse a los datos, ya sea del Wi-Fi o a los datos de su teléfono. Toda pregunta, toda inquietud que pueda surgir, por favor, déjenla para el final, porque el hecho de que estén escribiendo en el chat está distrayendo al doctor e interrumpe la presentación. Todas las dudas, todas las inquietudes, anótenlas por favor en un cuadernito y hacia el final de la plática con mucho gusto vamos a tomar todas estas dudas y todas estas inquietudes. Ya, listo, doctor, gracias. Sí, gracias Ivonne, gracias Ceci. Ustedes siempre ayudándonos a que esto pueda tener realmente eh, una capacidad de comunicación con todo. Vamos a poner la primera lámina, después bien. Aquí ustedes ya ven en esta lámina el objetivo nuestro de tratar el, las situaciones relacionadas con el envejecimiento y se le pone aquí alguna lámina para que vayan ustedes entendiendo la importancia que va a tener en conocer estas cuestiones, en evitar enfermedades, incluso en cómo tratarlas, algunas de ellas, como el cáncer. La próxima. Aquí ustedes tienen la célula. Es importante. Nosotros que practicamos la medicina ortomolecular, siempre estamos explicando la importancia de la célula, que es la unidad básica de todo ser orgánico, es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo y capaz de actuar de manera autónoma. Se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no contiene por lo menos una célula. Esta célula, pues, tiene una membrana. Esa membrana tiene una serie de sustancias, fosfolípidos, glicolípidos, proteínas, esa membrana plasmática que envuelve a esa célula y el cuerpo tiene billones de células. Las células tienen un diámetro aproximadamente entre 10 y 100 micrones. Se dice que un micrón, para que se tenga una idea, es una millonésima parte de un metro. Ahora, lo importante es que esa célula tiene un núcleo, y en cada célula contiene en ese núcleo el material hereditario y puede hacer copias de sí mismo, reproduciéndose, multiplicándose, aunque finalmente hay una muerte programada para cada célula y esto eh, nos parece que es importante. El núcleo que está aquí en la lámina que ustedes ven dice célula, después dice núcleo, es la parte central que dice a la célula cuándo crecer, cuándo reproducirse y cuándo morir. También ese núcleo tiene una sustancia que es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que se encuentra dentro de ese núcleo y también ahí se mantiene íntegra la información y controla cómo se forman las proteínas. Ese núcleo tiene una doble membrana, una envoltura nuclear, y hay una relación entre ese núcleo y el resto de la célula a través de unos poros nucleares, y dentro de esa célula, también ya hemos hablado en otros lugares, están las mitocondrias.
que son las centrales eléctricas que producen la energía para diversas. En el interior esa energía se produce a partir del material orgánico que es oxidado en presencia de oxígeno y se libera el dióxido de carbono y el agua. Esa mitocondria, esa unidad energética donde se recupera la energía que se almacena en la glucosa, en los aminoácidos, en los ácidos grasos, se convierte finalmente en la energía útil, que es el ATP, y es el que nos produce la capacidad para producir, para hacer nuestras funciones vitales. Esto es como ir ya teniendo una idea de hacia dónde vamos. El ADN, ese ácido desoxirribonucleico, el material hereditario que se encuentra en el núcleo de todas las células de los seres vivos, eh, es importantísimo porque ahí se almacenan los datos, los códigos que van a servir para las instrucciones para construir otras células, para construir las proteínas. Y estos segmentos son denominados más específicamente como los genes. El conjunto de toda esa información se llama genoma. Las moléculas de ADN especifican la secuencia mediante lo cual solamente con 20 aminoácidos forman alrededor de 30.000 proteínas. Entonces, es muy importante que ustedes vayan entendiendo que tenemos las células, que hay billones de células, que cada célula tiene un núcleo, que hay un material genético dentro de esas células que se dividen y que estas cuestiones son las que van determinando, son decisivas para entender el proceso de envejecimiento y de salud de nosotros. Aquí no estamos hablando de un síntoma y vamos a mandar un medicamento. Aquí vamos a hablar del origen, de por qué se producen los problemas dentro de nuestro cuerpo y cómo evitarlos. La próxima. Aquí ustedes tienen una idea de los genes, son los segmentos de ese ADN que se codifican para, repito, para formar esas proteínas. El gen no es más que una parte del ADN, de tal manera que de un cromosoma se puede considerar un cromosoma como un conjunto de genes. Tenemos alrededor de 30.000 a 40.000 genes y ellos forman el genoma humano y el número total de cromosomas. Los genes determinan las características hereditarias de cada célula, el material hereditario que se encuentra dentro de nuestra célula. Se estima que los seres humanos tienen genes que son los que causan el envejecimiento, aunque esto todavía es una hipótesis, hay muchos estudios que confirman todo esto. Los cromosomas están dentro del núcleo que había explicado. Estas cadenas de ADN están juntas y con un microscopio se puede ver incluso cómo se produce la división celular. Y contienen muchos genes. Normalmente una célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 en total. La mitad proviene de la madre, la otra mitad proviene del padre. 22 tienen un mismo aspecto y el hombre como en la mujer, y el PAP 23 se llama el cromosoma sexual. La mujer tiene un cromosoma XX y el hombre tiene un cromosoma XY. Los cromosomas son las unidades esenciales para la división celular y se deben de replicar, dividir y pasar de una célula a una célula hija a fin de asegurar la supervivencia. La próxima. Aquí vamos a hablar entonces, vamos a ir entrando en materia, vamos a hablar de los telómeros. Ustedes ven esas puntas que tienen una fluorescencia, esas puntas son los telómeros.
Hoy la medicina actualizada en este siglo, pues basa a través de los estudios de las enfermedades mitocondriales y de las enfermedades de los telómeros, una de las formas más científicas para buscarle soluciones a las enfermedades y para enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. La palabra telómeros proviene del griego, es final, y mero significa parte, es decir, las partes finales que tienen esos cromosomas. Son los extremos de los cromosomas que se encuentran en el núcleo de la célula. Los telómeros protegen esas punticas, protegen los extremos de los cromosomas. Se ha comprobado, se ha comparado con las puntas de plástica que tienen las agujetas, que tienen los cordones de los zapatos, para que ustedes tengan, y que impide que los extremos de esos cromosomas se deshilachen y se peguen entre sí. Cuando esto ocurre, cuando se mezclan, pues se mezcla la información genética y además de muchas enfermedades degenerativas y finalmente la muerte. Por lo tanto, cada vez que una célula se divide, los telómeros se van acortando. Ellos se acortan en cada división y cuando llegan a ser demasiado cortos, las células ya no pueden dividirse y se vuelven inactivas, envejecidas, incluso mueren a causa de inflamación. Por lo tanto, ya aquí vamos entendiendo que si yo tengo una planta medicinal, si yo tengo una sustancia, no estamos hablando de medicamentos, hablando de cosas naturales que eviten que se acorten esos telómeros, que no se deterioren, pues entonces yo estoy llegando al centro de cómo evitar las enfermedades. Los telómeros, es importante también aclarar que los telómeros no se acortan en el músculo del corazón. Es uno de los lugares donde ellos no se acortan. Todo esto está respaldado por estudios científicos. Cada vez que tenemos una conferencia con ustedes, estamos dando los elementos científicos actualizados, irrebatibles, de por qué estamos hablando de algo tan complejo y de dónde nace, ¿verdad? En el 2009 se le concede el Premio Nobel de la Medicina a la doctora Elizabeth Barbour y a la doctora Carol Giddens por el descubrimiento de la telomerasa, esa enzima que es la que hace que no se desgasten esos telómeros. En aquel momento, en el 2009, nadie era consciente todavía del enorme avance que tenía este descubrimiento en los procesos del envejecimiento. Y repito, tenemos acciones naturales para elevar la telomerasa. Sin pretenderlo, estas doctoras habían descubierto la base de la eternidad, o al menos la gran longevidad y la salud. Esos telómeros que ustedes ven ahí, que se ven fluorescentes, se ven de ese color violeta, que están en los extremos del cromosoma, se comportan como los relojes de las células. Ellas definen el número de divisiones de la célula y posiblemente determinan el momento de su muerte y de la longevidad. En las células de la sangre humana, la longitud de un telómero varía entre 8.000 pares cuando nace la persona hasta 3.000 pares cuando ya va avanzando en edad. Ya que las personas mayores se calcula que llegan a cerca de 1.500. Cada vez que una célula se divide, una persona pierde un número variable de pares en los extremos de los telómeros. Es inevitable. No hay un número de divisiones celulares, por supuesto, para todos los seres humanos, porque todos somos seres únicos. Y por tanto, estos son cálculos que se hacen para que se tenga una idea. Lo que sí se sabe es que cuando esos telómeros sean más cortos, las células se vuelven más rápidamente viejas. Son las células senescentes, células envejecidas, y mueren
sufren daño genético y pueden producir y causar el cáncer. Cada vez que una célula se divide, parte de la estructura de los telómeros se pierde. Cada vez que una célula sanguínea, por ejemplo, que vive 120 días, cada célula tiene una muerte programada, eso se llama apoptosis, pues cada vez que se divide, se pierden de 25 a 300 pares. Cuando se va haciendo más corto, el cromosoma alcanza una longitud que se llama longitud crítica, ya no se puede replicar, y esto que significa que la célula se convirtió vieja, y esto se llama la apoptosis, la muerte de la célula. Este proceso se ve acelerado, esta muerte de la célula se ve acelerado por los radicales libres. Ya hemos hablado en otras conferencias de esos electrones no pareados que destruyen el material genético, que destruyen la estructura de la célula, y que el estrés oxidativo es la teoría que está confirmada de por qué se producen muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, que demostró el doctor Otto Warburg en 1931, le dieron un premio Nobel. Fíjense cómo vamos relacionando, porque siempre tenemos que defender la multicausalidad y la individualidad del paciente. Pues este proceso se ve acelerado cuando tenemos radicales libres. Estos radicales del oxígeno que entran en la célula para buscar la energía, para buscar el ATP, pero durante este proceso inevitablemente hay moléculas tóxicas que se llaman especies reactivas de oxígeno, que son esos electrones no pareados que el cuerpo tiene antioxidantes naturales, y cuando el cuerpo no tiene la capacidad de contrarrestar esos electrones libres, eso es lo que se llama el estrés oxidativo, y es un elemento principal en el acortamiento de estos telómeros para hacer que la vida sea más corta o que no sea con la calidad. En otras palabras, la célula produce la energía para vivir, pero también produce sustancias que es como la caca, como el pipi que hace esa célula, y que si no se contrarresta, si no donamos los electrones, si no buscamos ese equilibrio, esa homeostasis, pues lógicamente eso tiene un impacto en todo el cuerpo, en el sistema, las células nerviosas, en el sistema inmunológico. Nosotros tenemos billones de células, pero hay 200 tipos de células en nuestro cuerpo, en los 4 tejidos, en el epitelial, en el conectivo, en el muscular, en el nervioso, siempre que están naciendo, creciendo y muriendo, y por lo tanto tenemos que ir nosotros correlacionando todos estos conocimientos para entender la segunda parte de esta conferencia de por qué tenemos que hablar de las plantas y de las sustancias que nos van a alargar la vida. La creencia general es que el acortamiento constante de estos telómeros con cada replicación puede tener un papel decisivo en el envejecimiento y en la prevención del cáncer. Así que los telómeros permiten que las células se dividen, pero evitando que se pierdan los genes. Esta división es necesaria para tener piel nueva, para tener sangre nueva, para tener huesos nuevos y las células que necesite nuestro cuerpo. Cuando hablamos de longevidad, los interesados en prolongar el promedio de vida humana, se calcula que la persona, se calcula, no se ha demostrado, en teoría, nadie ha alcanzado todavía esa edad, que la persona puede vivir hasta 150 años. En la Biblia se habla de los 121 años, pero lo cierto es que cuando se descubrió la telomerasa por estas doctoras que dieron el premio Nobel, se descubrió la inmortalidad. Y claro, esto hay que, después ustedes van a ver que no es solamente los telómeros, cómo se asocian a un grupo de cuestiones. Pero esto hace que se llegó a la idea por la ciencia de que hay que promover la idea de alargar los telómeros en las células, porque si yo a través de la activación temporal mediante la telomerasa y otras drogas, pues yo resuelvo el problema.
Nosotros creemos que no es a través de drogas. Los expertos en medicina natural aseguran, y esto se sabía de hace millones de años, desde la medicina china tan sabia, que hay sustancias que aseguran y manejan con productos naturales nos crea el mismo fin, los resultados, sin tener que buscar droga. Por lo tanto, prolongar la vida humana es factible y es necesario. Hay varias cuestiones que hay que aclarar en este punto. No está comprobado que basta simplemente con alargar el telómero para prolongar la vida, porque hay otros factores que deben ir unidos. Debemos de ir aclarando esto. Al mismo tiempo, lo que sí parece cierto es que el acortamiento de estos telómeros lleva al envejecimiento. Ustedes tienen aquí en esta lámina un punto. Es difícil, yo no estoy dando una clase en la universidad en personas que no han estudiado medicina, que son personas inteligentes, tener todo esto, pero nos parecía que era, por respeto a ustedes mismos, era importante ir señalando las cosas y que ustedes por lo menos tengan estas ideas de por qué nosotros aconsejamos cuestiones relacionadas con el estilo de vida, con la alimentación, etc. No menos interesante es la hipótesis de que hay un paralelismo, es paralelo entre la supresión de los tumores cancerosos y la capacidad de reparación de tejidos con el alargamiento de los telómeros. Vaya, esto es más interesante. Así que si yo alargo el telómero, puedo suprimir el cáncer y puedo reparar el tejido y puedo retardar el envejecimiento y puedo mejorar incluso las enfermedades tumorales. En el 2008 vemos estudios que pueden ser verificados. En la Universidad de California en San Francisco, el doctor Dean Ornish demostró que los cambios globales del estilo de vida pueden provocar mejoras en la enzima telomerasa y en los telómeros. Se ha demostrado que el estrés acorta los telómeros, que los radicales libres acortan el telómero, disminuyen la longevidad y los pacientes con telómeros más cortos, las células de defensa, las células inmunológicas, hacen que hay un doble riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, porque esto se puede medir. No puedo entrar en esos detalles, pero todo esto se puede medir con distintas técnicas, el tamaño de los telómeros y cómo con estudios ver cómo cuando estos telómeros se acortan en nuestros linfocitos T, los leucocitos han sido muy estudiados para todas estas cuestiones, cómo se duplican las enfermedades del corazón, de infarto, de cardiopatía. Las personas que tienen 100 años de edad con buen estado de salud tienen significativamente los telómeros más largos que aquellos que tenían problemas de salud. Los que poseen los telómeros más largos viven 5 años más que aquellos con telómeros más cortos. Incluso se puede aumentar la vida útil de 5 años mediante el aumento de la longitud de los telómeros. Fíjense, y se puede, no solamente 5 años, hay quien dice que puede llegarse hasta 8 y 10. Entonces, ¿cuántos años pueden ser agregados a nuestra vida si seguimos manteniendo la longitud de los telómeros? ¿Cuántos años? Esto es un libro interesantísimo. Y los investigadores creen que se puede agregar 10 años. Y hay algunos que dicen hasta 30 años más de la edad media. Los científicos, empleando sustancias naturales que emplean, que neutralizan los oxidantes, la vida útil puede aumentar en un promedio de un 34%. Finalmente, en esta introducción, antes de estar dando ya en las plantas medicinales, creo que ustedes deben de conocer que hay otro proceso que envejece. Este proceso se llama glicación. ¿Y qué cosa es la glicación? Cuando el azúcar, cuando la glucosa en exceso se une a ese material genético
se une a la proteína, a los lípidos, impidiéndole hacer su trabajo. Y esto lo planteó, yo lo dije en la conferencia magistral que se dio por la conmemoración de los 10 años de Natural Link, el doctor Alan Shire de la Universidad de Massachusetts, que fue uno de los doctores que más habló de la indicación y de las enfermedades. Esto puede explicar por qué los estudios indican que evitar la hiperglicemia, restringir la ingesta de azúcar, prolonga la vida útil. Así que si sumamos estrés oxidativo, glicación, acortamiento de los telómeros, inflamación y la edad normal cronológica, ya tenemos las causas del envejecimiento. Se sabe con certeza, esto no son hipótesis, que conservar la longitud de los telómeros, el proceso de envejecimiento se detiene. Se detiene. No quiere decir que deje de envejecer, sino que va bajando esa escalerita normal de envejecer de manera con escalones más pequeños. Se dice que cuando una persona pasa de una década a otra, una persona tiene 50 años y pasaron 10 años, el funcionamiento de su célula bajó un 10%, es decir, un 1% por cada año de vida. Pero si usted toma actitudes con su alimentación, con su ejercitación, con su hidratación, etcétera, usted puede detener, usted puede acortar ese envejecimiento. Esa es la llamada edad cronológica y edad biológica. Una persona tiene una edad en el INE, una edad en el pasaporte y hay una edad biológica. Hay 24 marcadores. Nosotros estamos viendo en algunos pacientes con marcadores, calculándole en nuestras consultas médicas la edad verdadera, la edad biológica, con el objetivo de acercarla a la cronológica y de buscar cómo esa persona pueda tener más calidad de vida. Se sabe con certeza que conservar la longitud de los telómeros en el proceso de envejecimiento se detiene y puede ser reversible. Para evitar este acortamiento, el cuerpo elabora una enzima llamada telomerasa que le añade base. Acuérdense que se perdía siempre en el acortamiento natural, en la división, en la mitosis celular, se iban perdiendo bases de esos telómeros. La telomerasa le añade. La telomerasa es una enzima producida de una proteína que activa a la célula para que se continúe creciendo, para que continúe dividiéndose. El 3 de marzo vemos estudios concretos, verificables, del 2005, la American Heart Association del Journal encontró que el aumento de peso, la prediabetes y la resistencia a la insulina se relacionan con el acortamiento de los telómeros en el cuerpo. Entonces tenemos ya cosas concretas y nos preguntamos, ¿podríamos extender la vida útil, preservar o restaurar la longitud de los telómeros con la telomerasa? Pues sí, podemos hacerlo. La próxima. Aquí ustedes ven cómo están las puntas de los telómeros, ven ahí cómo se va envejeciendo y ven la importancia de la telomerasa, porque imagínense, cuando le hablemos de la planta medicinal y que acorte la telomerasa, pues era lógico que le hiciéramos esta introducción de un tema muy actualizado, de mucha importancia para el futuro de la humanidad y que que consideramos que era importante que por lo menos ustedes tuvieran una idea, una base, una masa de por qué nosotros decidimos traer lo de las plantas medicinales. Vamos a poner ya la próxima lámina. Aquí ustedes ven los tratamientos naturales, ¿verdad? Siempre es muy importante a esta altura aclarar que cualquier tratamiento natural
debe ser visto con su médico tratante y que cualquier cuestión que nosotros indiquemos o hablemos es con el objetivo de ayudar, pero no de crear dificultades. Más bien todo esto se integra. Ya la especialidad de medicina integrativa está en la clínica médica, la clínica Mayo, de una de las clínicas más prestigiosas del mundo en Estados Unidos, que el oncólogo pone el tratamiento con quimio y la medicina automolecular pues utiliza la vitamina C endovenosa y hay un punto común que la quimio baja los leucocitos y la vitamina C lo sube. Ah, pues nos vamos a integrar, pero siempre con el respeto a su médico tratante. La próxima. Vamos a hablar de las tragas. Y aquí, acuérdense que estas conferencias quedan para que ustedes puedan tener acceso gratuito. Todo esto se da altruistamente. Y ustedes pueden tener acceso a esta información y a las láminas que están aquí. El astrágalo es una de las hierbas más importantes de la medicina tradicional china. Así que hace miles de años ya se sabía esta planta originaria de Asia, que significa líder amarillo, es considerada la estrella de la medicina tradicional china. La raíz de astrágalo puede poseer propiedades e indicaciones probadas por los estudios científicos. Es un remedio tonificante del chi o energía vital. El chi, bueno, yo que estoy estudiando medicina china, es la energía en medicina china es chi, para aliviar el cansancio, la falta de apetito, para regular el tránsito intestinal. Esta raíz tiene varios tipos de sustancias activas, tiene muchas, los flavonoides, por ejemplo, que están las quercitinas, varios isoflavonas, sí que hay sustancias que forman parte. La próxima es un antioxidante que protege a las células, es un potente antioxidante que protege a las células contra el daño de radicales libres. Ayuda al cuerpo contra enfermedades como el cáncer, la diabetes. Ayuda a las personas con formas graves de enfermedades cardíacas. Alivia los síntomas, mejora las funciones del corazón, reduce la presión arterial, dilata los vasos sanguíneos, favorece el flujo de la sangre, reduce los síntomas de miocarditis, se utiliza para proteger y apoyar el sistema inmune. El astrágalo es capaz de aumentar el recuento de glóbulos blancos que pueden prevenir y reducir las infecciones por virus y bacterias, incluyendo las que producen resfriados y gripe. Protege el hígado, tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias. Los estudios han demostrado que tiene propiedades antivirales. En Estados Unidos, los investigadores han analizado el astrágalo como un posible tratamiento para las personas cuyo sistema inmune, ese sistema de defensa, se encuentra debilitado por la quimio. Pacientes que están dándose quimio, dándose radioterapia, los suplementos de astrágalo parece ayudar a las personas a recuperarse más rápido y vivir más tiempo. La próxima. Pero bueno, ¿qué hace el astrágalo sobre los telómeros? Que fue la introducción. Bueno, este producto que es comercializado con el nombre de TA65, el extracto de astrágalo, se anuncia como un activador de la telomerasa, la enzima que puede alargar los telómeros. Cuando ponemos algún nombre o alguna presentación, es para que tengan, hay varias presentaciones. Nosotros que no tenemos ningún vínculo con comercialización de ningún producto, pues lo que vamos dando es ejemplos concretos para que ustedes conozcan sobre estas cuestiones. El Astragalus, cápsula de 500 miligramos. En resumen, es un adaptógeno. Protege al cuerpo contra el estrés, la enfermedad, la anemia, en la diabetes, mejora el metabolismo de la glucosa, reduce los niveles de sangre, hace un buen funcionamiento del riñón, incluso cuando hay proteinuria, presencia de proteína en la orina, también tiene un efecto, reduce los efectos de la quimio,
y ayuda al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Investigaciones recientes en China sugieren que el astrágalo es un antioxidante que puede ayudar a personas con graves problemas coronarios. Es un diurético suave, un adaptógeno, una sustancia que puede ayudar a nuestro cuerpo y que en relación con los radicales libres puede proteger contra enfermedades como el cáncer y consideramos que debería de utilizarse en muchas patologías y en muchas cuestiones que hoy nosotros tratamos los pacientes. Es realmente, sin lugar a dudas, en el acortamiento de los telómeros, y ya saben la importancia que tiene todo esto, tiene el número 1 como función. Tenemos otras plantas medicinales. La próxima. Bueno, para si me preguntan, está disponible en forma de tintura, de cápsula, de tableta, estandarizadas o no, por vía tópica para la cicatrización. Cuando hay un problema de herida, también se puede utilizar de forma tópica. Incluso hay inyecciones en China y en países asiáticos y en entornos hospitalarios que se hacen, también se utiliza. La dosis siempre dependiendo de la persona y de la enfermedad. Las cápsulas pueden ser de 500 miligramos, hay varias presentaciones. No tiene efectos secundarios graves y en general se puede utilizar con seguridad, excepto que cuando la dosis es muy alta, entonces acuérdense que los chinos dicen, la medicina china dice, cuando habla de suplementos, ni nunca ni siempre, ni mucho ni poco, depende. Nosotros siempre defendemos mucho ver la individualidad del paciente y no hacerlo de manera permanente, pero puede en exceso, puede interferir con el sistema inmune. Los que padecen de lupus eritematoso, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, no es recomendable. No se debe tomar los pacientes que están tomando tratamiento con inmunosupresores. La próxima. El cardo mariano, el Silibumarianum. Esto es una planta cuyos frutos y semillas se han utilizado durante más de 2000 años como tratamiento. Yo lo mando mucho a los pacientes míos que tienen problemas del hígado y de la vesícula biliar. Es hepatotóxico, hepatoprotector, regenera el hepatocito, se emplea con éxito en la cirrosis, en la insuficiencia biliares, las malas digestiones, elimina cálculos renales y vesiculares y tiene una acción positiva en las hemorragias digestivas, nasales, vaginales. Se une, cuando se hace sinergia, cuando se une con el diente de león, es eficaz en los mareos y los vómitos de viaje y se le atribuyen buenos efectos cardiotónicos y en la insuficiencia venosa. Tiene un efecto antioxidante 10 veces superior a la vitamina E. En general se ingieren cápsulas de 240 miligramos, 2 cápsulas al día en la comida, con un vaso de agua por 14 días. Debe consultar a su médico antes de tomar el cardo mariano. No ingerirla hay algunos tipos de cáncer que no es beneficiosa esta planta medicinal. La próxima. Pero ¿qué hace esta planta medicinal en el envejecimiento? Pues se caracteriza, el envejecimiento humano se caracteriza, como hablamos ya, por acortar los telómeros. La silimarina que está presente en el cardo mariano aumenta la actividad de la telomerasa y por lo tanto también se reducen las células cancerosas. Porque aunque no es el tema, porque sería ampliar mucho, cuando hay células cancerosas, también la telomerasa sube por otras razones.
Y a nosotros no nos conviene que se sigan replicando esas células que son células malignas. La silimarina se puede emplear como un agente antiproliferativo en el cáncer de próstata, que es donde yo más la uso. Mitiga el estrés oxidativo, mejora la memoria, que está relacionado con la vejez, es hepatoprotector, antioxidante, protege contra el envejecimiento. Ellas cuando hacen la unión del hierro y la telomerasa bajo la acción de la silimarina, aumenta la proliferación de linfocitos, que los linfocitos son los que nos protegen a nosotros de las enfermedades. La próxima. Ginkgo biloba. Yo empecé como médico usando el ginkgo biloba para la tinnitus. Eso es un zumbido de oído. Y empecé, claro, como estoy estudiando toda esta medicina china y estoy viendo todas las investigaciones, pues empiezo a darme cuenta de que mientras más estudia, sabe que sabe menos, ¿verdad? Porque hay que seguir estudiando. El ginkgo biloba es original de China y Japón. Es un árbol sagrado. Adornaba los palacios, los templos, un diámetro de 2 metros, alcanza una longitud de 30 metros de altura y se emplean las hojas de este árbol. Es muy venotónico para las varices, para las hemorroides, mejora la circulación cerebral, en la insuficiencia circulatoria y la fragilidad capilar, especialmente en los ancianos. Siempre los procesos de varices, en vez de mandar el daflón, etcétera, bueno, pues aquí tenemos sustancias naturales y sobre todo en los procesos de Parkinson, de Alzheimer, de demencia senil. Es un antioxidante. ¿Por qué? Porque él aumenta la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y evita la coagulación excesiva de la sangre. Se cree que el ginkgo biloba puede aumentar la información entre las células cerebrales y es eficazmente especial en los pacientes con Alzheimer y con demencia senil. En los pacientes que tienen tinnitus, 120 miligramos de ginkgo biloba por 6 semanas. La próxima. Otros usos, bueno, es afrodisíaco, porque aumenta el volumen sanguíneo en los cuerpos cavernosos del pene, tiene un efecto antidepresivo, retrasa el envejecimiento celular, activa la telomerasa, que ya saben que es importante en nuestro cuerpo. 120, 240 miligramos de extracto de ginkgo biloba en 3 tomas durante 6 a 8 semanas. No debe masticarse los comprimidos ni tomarse con medicamentos antidepresivos como la fluoxetina, el Prozac y imipramina, y no es aconsejable mezclarlo con omega 3. No es que el omega 3 no sea importante, por eso le digo que tenemos que cuando hacemos este tipo de tratamiento, debemos de tener conocimiento. No, doctor, yo tengo 60 años y me tomo 20 suplementos. Pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Ni estoy de acuerdo con tomar toda la vida los mismos suplementos. Los suplementos se toman en una dosis concreta, en un momento concreto y a una persona concreta. ¿Y cómo lo resuelvo? Busque el alimento biodisponible que tenga esa sustancia, que es lo que nosotros. No podemos alopatizar la medicina, porque ahora no puede tomar medicamentos, pero hay que tomar toda la vida suplementos. Pues no es así. Y el suplemento que le viene bien a usted no es el mismo que le viene bien a su hermano, a su hermana o a su esposo, porque todos somos seres únicos, tenemos una individualidad. Y cuando nosotros hacemos un uso indiscriminado de estas cuestiones, pues entonces, y a veces se decepcionan porque ven que no tiene efecto. ¿De qué sirven los suplementos si no hay hidratación, si no hay buena alimentación, si el cuerpo no se ejercita, etcétera? Por lo tanto, esto hay que integrarlo, hay que verlo holísticamente relacionado con la mente y con el espíritu para realmente ser efectivo en el proceso de curación de nuestros enfermos. La próxima. Bueno, aquí tienen los teléfonos, ya me lo han pedido mucho. Hemos habilitado hasta 2 teléfonos celulares de mis 2 asistentes para si alguien necesita. Siempre les recomendamos a través de la educación, que es la medicina más importante,
y de su médico tratante, pero pueden tener acceso también a una consulta o a cualquier problema que nosotros lo podamos ayudar. Sí quería decir, ponme la próxima, Ceci, por favor, que el 14 de diciembre vamos a continuar. Y lógicamente no podemos volver a hablar de la telomerasa, de los telómeros, pero vamos a hablar del omega 3, que es el ácido alfa-linoleico. Vamos a hablar del selenio, de la col, del brócoli, del té verde, del chile picante, de la cúrcuma, de la melatonina, del resveratrol, del ciano 28, del propóleo, de los alfa-tocoferoles, de la luteína, de la L-carnitina, de la acetil L-carnitina, de la L-genina y de la L-N-acetilcisteína, el NAC. Si en la próxima conferencia vamos a seguir hablando de por qué le enumeré estas sustancias, porque tienen que ver con lo que estamos hablando, con el envejecimiento, con el cáncer, con las enfermedades. Y vamos a ir directo al tema, porque ya se supone que yo los invito a los que puedan, porque yo les agradezco hasta su tiempo con tantas actividades y obligaciones que tienen, y en nombre de Nature Slim, al que yo le agradezco enormemente esta oportunidad de ya llegar a cientos y a miles de personas que nos escriben, pero vamos a ir viendo cada sustancia y cada alimento en relación con los telómeros, en relación con los radicales libres, porque si usted trata los radicales, atiende este asunto, los radicales libres. Usted atiende el asunto de la acidificación, usted atiende el asunto de la inflamación y usted atiende el asunto del acortamiento de los telómeros y del cómo funcionan las mitocondrias y cómo evitar la difusión mitocondrial, donde los medicamentos, todos los medicamentos dañan la mitocondria, aunque los medicamentos hay que mandarlos cuando es necesario. Bueno, los necesarios, los que son bien mandados, es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos defendiendo con humildad, ¿verdad? Y que siempre se pone en el centro el paciente, no es el médico que más sabe. Nature Slim es un palacio de vida. Nature Slim lleva a través de la energía, a través de la creación de energía en nuestro cuerpo, soluciones que realmente no están a veces en los protocolos ni en los estudios, en los programas de estudio de las universidades. Pero todo eso, por eso le hablamos de los premios Nobel, de por qué, de dónde viene toda esta importancia y por qué defendemos este legado. Yo le llamaría a estas conferencias, defendamos el legado de Fran Suárez y démosle toda la base científica para los que tengan una ignorancia supina o por diferentes razones no sepan aquilatar las soluciones que se están dando y que se están previendo desde esta luz, esta estrella que hace más de 20 años está en este mundo científico creando nuevas soluciones para las vidas, y con esto nosotros siempre estamos honrando a la memoria de Fran Suárez. Aquí en la próxima lámina, ya ustedes tienen el link, la próxima, Ceci, por favor. Justamente aquí al lado, acá, doctor, Sí. donde está el texto, ahí pueden encontrar. Perdón, sí. Sí, tú lo resumiste, perfecto. Bueno, espero que, Ceci, ya puedes poner la cámara directa. Espero Claro. que estas cuestiones le sean, le han sido, le sirvan a ustedes en esta introducción. Las plantas medicinales tienen muchísimos usos. Las plantas medicinales desde hace más de 2500 años. En realidad se dice que es 2500 años, pero la medicina china
era muy cuidadosa en todas estas cosas y fue de generación en generación. Y realmente hay cuestiones de estas que llevan alrededor de 5.000 años. Y una de los lugares donde nosotros tenemos el uso de estas plantas medicinales en el propio relaje Lin, la cantidad de flores que están dentro del gu, la chaguanda, el mismo fitoplancton, el ácido fúlvico, casi todos los suplementos tienen este basamento y nosotros no podemos abarcar todos los temas y por eso decidimos ver todo lo que podíamos y llevarle a ustedes para poder a partir de esto ir tratando las enfermedades. Es muy difícil cuando usted trata una enfermedad del corazón, le encuentre que le mandan selenio o que le mandan L-carnitina o que le mandan tiamina o que le mandan la cianocobalamina, la vitamina B12, que es la que más evita junto con la niacina, que se encoge el cerebro. Entonces, lamentablemente, se ha creado un tipo de medicina donde se diagnostica mirando muchos estudios y no observando, viéndole la lengua al paciente, viéndole el fondo de ojo, viendo las pulsaciones cardíacas, escuchándolo, porque yo creo mucho en la intuición del paciente, porque ellos nos están informando y necesitan de esta relación y de esta solución del origen de las cosas y lógicamente esto es un nuevo paradigma que los médicos mexicanos, que yo admiro y respeto muchísimo, iremos buscándole paulatinamente introducirlo, no como algo pseudocientífico, porque cuando usted habla de esto, dicen que es alternativo. Fíjense, la palabra alternativa ya desprecia un poco. Es como si la medicina occidental es la única que va a resolver los problemas. Y entonces cuando se habla de estas cuestiones que se alejan a lo que dice todo aquello de la fisiología, que no diga lo que diga la industria médico-farmacéutica, es pseudociencia, está un poco oscuro, está dudoso realmente. Y nosotros, lógicamente, siempre con mucha humildad, pero con mucha firmeza, vamos a defender los tratamientos y las soluciones, porque aquí no se trata de quién es quien sabe más. Aquí lo que se trata éticamente es la vida de un ser humano, que la vida de un solo ser humano vale más que el dinero del hombre más rico de la tierra. Y estos conceptos no solamente hay que decirlos, sino hay que entenderlos, sentirlos y crear una medicina de estos tiempos que pueda realmente darle la solución. No estamos hablando de la arruga de la piel, que también es bueno, ¿verdad? Pero hablando de la arruga que viene por dentro, en la arteria, en la vena, en la neurona, y que produce tanto dolor, tanto luto y tanta muerte. Muchísimas gracias a todos y espero verlos de nuevo el 14 de diciembre para continuar con este tema. Muchísimas gracias, doctor. Si por ahí, bueno, Marta García nos pide que si podemos repetir, por favor, Ceci, las diapositivas sobre Ginkgo biloba, los preceptos que estaban ahí, por favor. En un momento, Marta, te los ponemos. Si alguien por ahí tiene alguna duda, tenemos un par de minutitos para resolver alguna que otra dudita. Y bueno, de ahí en fuera, doctor, pues todas son agradecimientos. Bárbara Velasco le dice que le admira mucho. Margarita Hernández agradece mucho por compartirnos su sabiduría. Angélica también. Sí, sabemos que es usted un ser humano muy bonito, un ser humano hermoso. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Elizabeth nos pregunta, ¿por qué no se puede tomar el Ginkgo biloba con omega 3? Es que esta sustancia, ginkgo biloba, fundamentalmente aumenta la circulación y el omega 3, que tiene varias funciones,
sobre todo el omega 3, nos ayuda a que toda la membrana nuestra, de las células nerviosas, pues no se pierda, no se pierda. Pues en un momento determinado, no es que vaya a producir una enfermedad, sino que puede producir, no se produce el efecto deseado por los mecanismos que ellas tienen en un momento determinado. Yo utilizo mucho el omega 3 para, eh, eh, para producir enfermedades, para producir cura de enfermedades, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, neuropatías periféricas, enfermedades cardiovasculares. El omega 3 es, que lo voy a explicar bien en la próxima conferencia. Vamos a hablar específicamente de todas las funciones del omega 3 y por qué es tan importante, pues, los efectos biológicos que contribuyen a la salud, eh, tiene que ver mucho en prevenir la formación de coágulos de sangre. Las dietas ricas con omega, con esos ácidos grasos, hace que aumente la membrana, la capacidad de absorber. Los omega 3 nos ayudan a ceder nutrientes. Entonces, como tiene varias funciones, pues entonces ahí no interactúa bien con el ginkgo biloba. Es más, hay pacientes que el ginkgo biloba, siempre que empiecen con un suplemento, empiecen poquito, ¿no? Porque a veces el cuerpo no lo entiende o el cuerpo empieza a reaccionar y puede producir alguna reacción tóxica, y estudios científicos que habría que meterse en la bioquímica para explicarle por qué no es aconsejable. Tampoco es aconsejable el omega 3 por mucho tiempo. Yo a mis pacientes les mando el omega 3 de 1 gramo por 3 meses. Y a los 3 meses les mando omega 3, omega 6 y omega 9, que vienen unas cápsulas juntas. Siempre es muy importante la dosificación. Incluso la membrana tiene otro omega que no he mencionado, que es el omega 7, que esas membranas tienen que estar íntegras. Antes, la membrana, el endotelio de los vasos sanguíneos, el líquido que estaba fuera de la célula, era algo, cuando yo estudié medicina, era una parte. Hoy son órganos tan importantes como el corazón, como el pulmón, es decir, estos órganos tienen una importancia tremenda. Cuando se dislocan y una sustancia interactúa con otra, una célula no puede hablar con otra. Imagínense que usted no puede hablar con su pareja, pues va a haber problemas. Nosotros necesitamos que las células se entiendan, que ellas hablen, que el linfocito T hable con el linfocito B, porque ellos tienen que coordinar allá abajo. Aquí abajo en el intestino está el verdadero doctor. Aquí hay 200 millones de neuronas. Es lo que llamamos en medicina el segundo cerebro. Entonces, cuando usted interactúa con distintas sustancias, ya no es ginkgo biloba, solamente con omega 3, y usted no sabe lo que está haciendo. Yo escuché que dicen que esto es importante. Como los mexicanos son como los cubanos, todos son médicos. En Cuba igual, ¿eh? En Cuba todo el mundo es médico. Los pacientes van a mi consulta y dicen, yo me quité, doctor, la levotiroxina. No, porque yo escuché, a ver, cuando tenemos un medicamento tenemos que saber, cuando tomamos una sustancia nueva en nuestro cuerpo, usted tiene que saber qué características, qué enfermedades y qué momento usted tiene que dar las cosas. Y esa individualidad es muy importante. Entonces, como acción, estamos diciendo lo que nosotros consideramos que, que puede en un momento determinado crear una situación, pero hay pacientes que lo pueden tomar. Lo que sí está demostrado, y esto lo voy a aprovechar, es que el estudio toxicológico de Estados Unidos analizó el año completo y no hay una muerte por suplemento. Fíjense, no hay una sola muerte por suplemento. Y por los medicamentos es la cuarta causa de muerte.
Eso incluso hay un video de Frank que explica todo esto. Porque a veces los suplementos, por eso decimos, usted no tiene que tomar toda la vida suplementos, ni tiene que tomarlo ni mucho, ni poco, ni siempre. Depende mucho de la persona. Y esto es muy importante a la hora de nosotros aplicar con efectividad. Porque finalmente la gente lo que agradece es la solución. ¿Qué es lo que hace Naturelink? La gente lo que agradezca es que la próstata estaba en grado 4 y llegó a grado 2. Y que tenía un nódulo en la tiroides y ya no lo tengo. Y me iban a operar de la vesícula y limpié la vesícula y le hago el ultrasonido. Eso, y que los triglicéridos bajan. Las personas quieren soluciones porque hay mucha controversia en muchas de estas cuestiones y esto lo aprovechamos esta pregunta para aclarar estas dudas que pueden surgir. No utilicen los suplementos porque lo escuchen, utilicen los suplementos porque hay una base correcta y adecuada, siempre buscando el alimento que es la base biodisponible más importante. Hay por ejemplo, el brócoli. No hay ningún suplemento que limpie más el hígado, el Cytocomo P450, que el brócoli, porque el brócoli hace que es un potente creador de glutatión. Y el glutatión es quien más me desintoxica. Y si yo me desintoxico, si yo me desinflamo, si yo evito los radicales libres, pues entonces esas telómeras, esa enzima va a estar, esos telómeros no se acortan, porque cuando los telómeros se acortan, se acortan, y llega un momento que se acaba la vida. Entonces, nosotros podemos producir con esa sustancia un alargamiento y una evitación de que se produzcan distintas enfermedades. No sé, Ivoncita, si hay alguna pregunta más. Sí, doctor, mire, tenemos un par Porque de es que ya yo preguntas. tengo mi consulta médica. No, rapidísimo. Digo, Tenemos hay unos unas 5 personitas, minuticos más. Adelante. claro, rapidísimo. Hay un par de personitas, ¿no? Que nos están comentando acerca de, por ejemplo, Nieves, que tiene fibromialgia, y alguien más por ahí acerca del nervio ciático. Ahí a estas personas les voy a pedir que por favor saquen una cita directamente con el doctor Crespo para que el doctor Crespo pueda atender directamente el contexto de cada una de ustedes. Otro par de preguntas que tenemos es, para una persona que tenga, por ejemplo, un lupus, una persona que tenga un cáncer, incluso una persona que ya esté en quimioterapia, ¿se aconseja que puedan tomar estos suplementos? Sí, personalizadamente, es lo que trato de explicar. Sí, nosotros tenemos el protocolo Renacer 2, donde hay un grupo de acciones. Ahora, que no crean que hay un suplemento milagroso, porque esa es otra teoría. Yo tomo esto y esta es la panacea para todo. No, 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 no. Hay multicausalidad. Usted no puede, si no se hidrata bien, si usted no se alimenta bien, si usted no tiene un estilo de vida, los estilos de vida sí cambian todo esto que estamos diciendo. Por lo tanto, hay que actuar de manera unísona, de manera integral. Hay personas que no quieren tomar agua o que toman muy poquita agua. Usted tiene que tomar el agua de acuerdo, sí, en el momento indicado. No hay cosa que quite más acidez que el agua, porque el agua, cada vez que usted no se hidrata bien, la célula no tiene forma de sacar toda esa cantidad de sustancias tóxicas que hay dentro. Entonces, esto, los que nosotros podemos en un momento determinado darle un suplemento. Yo tengo pacientes que le trato la hipertensión con el espino blanco y suplementos que tienen una acción igual que puede tener y además que lo medimos y que lo podemos demostrar y que si usted no tiene selenio va a tener insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia es porque se acumuló el colesterol, porque tengo grasa en la arteria.
que el colesterol vaya a la arteria es esto que yo estoy explicando. Es que tiene oxidación, es que tiene radicales libres, es que usted tiene muchos problemas y por eso se tapa la arteria con el colesterol. Entonces será mejor dar el selenio, dar el magnesio, dar la L-carnitina, dar la tiamina o mandar el Lipitor y Crestor y simvastatina y atorvastatina y rovastatina. Y entonces ahí vienen los enfoques que sí son dos enfoques diferentes. Pero todo con humildad, no, repito, no se trata y siempre escuchando para que usted consulte con su médico tratante. Pero no podemos bajo ningún concepto creer que un suplemento ya es milagroso. Muchos problemas de tiroides que hay aquí en México tienen mucho que ver con el déficit de vitamina D. Es más, el 80% de los mexicanos tienen déficit de vitamina D. Y cuando la vitamina D está baja, ya se afecta todo el sistema inmune. Y usted le da la vitamina D y después lo pone al sol, porque es que cuando el sol le da a la piel, es la que más fabrica vitamina D, sobre todo los ancianos, que hay que exponerse a la luz, no solamente para tener la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y la melatonina para dormir por la noche. Es que si usted no tiene luz solar, ni las plantas, ni los seres humanos, son cosas sencillas, pero cuántas cosas sencillas tenemos nosotros delante de nosotros y no nos damos cuenta. Porque las verdades son simples. No hay que explicar con tantas palabras médicas. Es más, la persona conoce a la persona que va a ser el amor de su vida y después lo pierde. No se dio cuenta. A veces nosotros tenemos verdades que tienen un gran impacto y queremos resolverlo con todos esos medicamentos que nos quitan hasta los programas de televisión para metérnoslos por los ojos. ¿Me entiendes? Cuando esos medicamentos que ni tienen explicación ni de por qué. Y yo soy clínico, yo soy médico de terapia intensiva. Yo sé que el medicamento hay que darlo en un momento determinado. Pero la mayoría de los medicamentos que se venden en farmacia no curan, porque si no las farmacias estuvieran vacías. No les gusta, pero bueno, este es nuestro criterio. Tenemos base científica para demostrarlo. Y nosotros no vendemos nada. No tenemos que por qué tener que repetir lo que tú quieres que se diga en pos del sufrimiento y del luto, porque aquí en México cortan un pie cada 4 horas por diabetes. Y si esto que estuviéramos explicando no tuviera una importancia en la vida de los seres humanos, pues ni diéramos esta charla que Natural Slim la da gratuita, porque el objetivo es llevar una información, no es buscar ningún tipo de privilegio o de propaganda o de popularidad. No necesitamos eso. Pero lógicamente cuando usted se enfrenta a estas cuestiones, cuando usted discute esto, dice, no, yo doctor descubrí que tomando esta sustancia ya yo estoy bien. Ah, qué bueno que usted le hace bien, pero tiene que hacer un grupo de cuestiones más, porque hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia. El único defecto que tiene el cuerpo que creó Dios somos nosotros mismos. Somos ignorantes de las cuestiones fundamentales de por qué nos enfermamos, de por qué podemos. Y eso yo creo que es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de esto, y usted le dice a un paciente, mire, usted no tiene 60 años, usted está en 55. Ah, un piropo médico cubano. Están contentos, pero cuando lo ves que tiene 40, que tienen 50 años, que tienen problemas alcohólicos, que tienen problemas, son fumadores inveterados, fumadores pasivos, que están sedentarios, que se pasan 6, 8 horas frente a un televisor, una computadora. Entonces, usted le puede dar lo que usted quiera, pero es imposible que nosotros podamos resolver estas cuestiones, porque siempre el cuerpo avisa. La medicina china dice, el cuerpo primero susurra, un susurro, después habla y después chilla. Ya cuando el cuerpo grita, ya está en terapia, ya está en el hospital o está en el cementerio. Entonces nosotros tenemos que evitar que la persona se enferme. La fisiología es la madre de la ciencia para evitar que las personas envejezcan, que las personas
envejezcan con enfermedades, que las personas tengan distintos problemas. Y cuando la gente no le hace caso a esto, cuando ya está enfermo y ya tienen el problema que de diálisis, que son muchos los que tienen que llegar a diálisis, insuficiencia renal, Alzheimer. Cuando yo me gradué de médico no había Alzheimer prácticamente. Hoy es una epidemia. Ya el Alzheimer se llama diabetes 3 y las personas van envejeciendo y cuando van envejeciendo ya no se olvidan de las cosas. Esa atrofia cerebral, esos trastornos que van teniendo de memoria, tiene mucho que ver con eso. Y cuando usted empieza a actuar y tiene un alimento, el alimento es la principal medicina que tiene un ser humano. El alimento es mi medicina y mi medicina es el alimento. Eso Hipócrates, que es el padre de la medicina alternativa. El primer médico que habló del metabolismo fue Hipócrates. Es decir, que la medicina desde hace miles de años viene luchando con estas cuestiones y se ha ido demostrando. Y esto es parte del acervo, esto es parte de la historia, esto es parte de las soluciones. Los mismos asiáticos, allá en Okinawa, que la persona vive 100 años de promedio en esa, pero tiene una conectividad social, porque son otros factores mentales. Porque recuerden que la mente es la que enferma el cuerpo. Y cuando una persona tiene un problema mental, lo va a somatizar en su cuerpo. Y por lo tanto usted tiene que buscar la manera de ver integralmente que salud no es ausencia de enfermedad y que estos conceptos, y entonces viene la planta medicinal, viene el suplemento. Y por último, usted toma, por ejemplo, un limón. Un limón de hoy no es igual al limón del año 1950. El limón tiene un 56 menos por ciento de vitamina C, porque el herbicida, el glifosato, los pesticidas, es decir, los productos que nos llegan a nosotros, eso lo demostraron los noruegos con estudios muy científicos, ya no tienen los licopenos que tiene el tomate, toda esa sustancia ya están. Entonces hay personas que necesariamente tienen que ir buscando también cómo se suplementan una etapa y vuelven. Es como la vitamina D. La vitamina D es liposoluble, usted no la puede dar más de 3 meses, porque le da un estrés, pero no oxidativo, le da un estrés reductivo. Entonces, un poquito de conocimiento, un poquito de educación. Ahí están los videos de Fran, que son sabios. Fran yo le llamaba doctor de doctores, porque él era especialista en metabolismo, pero con esa facilidad de explicar en peritas y manzanas cuestiones de estas, ahí hay una base fundamental para que usted en sus libros pueda encontrar muchas soluciones que hoy le dice la medicina, esto ya no tiene solución. Nosotros siempre tenemos que luchar. Nosotros no le podemos decir a un paciente, yo no puedo hacer nada. Usted tiene que aliviar, que mitigar, que actuar. Cuando un ser humano está enfermo, hay que darle las soluciones y no decirle, te quedan 3 meses de vida. Pues cuando hay que le digan que le quedan 3 meses de vida, la depresión que tiene, es más, cuando usted no se ríe, el sistema inmune se deprime. Una persona se ríe y se abre la arteria del corazón. Ya inventaron la risoterapia para que aprender a que la gente se ría por fisioterapia, increíble. Entonces, esa capacidad, esa cosa humana, ética, que esa conectividad social, esto es también salud. Y unido a todo esto, y viene la planta medicinal, y vengo. Porque yo tengo un papá o una mamá que tiene una enfermedad, pero usted no depende de la edad de sus padres para envejecer. Yo voy a durar tanto, no, el 0.5% genéticamente estamos hablando ahora, es el que determina el envejecimiento de una persona. Yo tengo el gen, pero yo soy quien lo disparo o no lo disparo. Tengo una mamá que tiene diabetes, pero depende de mí si yo voy a ser diabético.
Y eso, esa epigenética, eso, bueno, yo nunca he querido tratar este tema. Fíjese que toqué los genes hoy, y porque son cosas un poco complejas. Porque se ha dicho que el cáncer es una enfermedad hereditaria. No, el cáncer es una enfermedad de estrés oxidativo. El cáncer tiene que ver con lo que estamos hablando. Y si yo sé que yo puedo con la melatonina evitar que un tumor se convierta en maligno y que metastice, entonces tengo que conservar la melatonina. Ah, voy a la farmacia a comprar melatonina. Ahora, cada vez que escuchan algo van a comprar. Nosotros no recomendamos eso. Nosotros recomendamos que se entienda el mensaje de la integralidad de las acciones y de las sustancias que componen y que están en los alimentos lo más biodisponiblemente posible. Y el cambio es tremendo. Una persona que empieza a cambiar su estilo de alimentación, que da los primeros pasos, porque yo lo veo en mi consulta, ya yo tengo más de 1000 pacientes, la verdad. Y muchas gracias porque es por el boca a boca. Muchas gracias por los que creen, por los que van. Hoy mismo cuando termine tengo que apurarme porque tengo varios pacientes y los veo. Personas jóvenes que no tienen erección, que tienen frigidez, que no tienen deseos de vivir. Algunos me cuentan que ya tienen planificado no continuar viviendo porque ha aumentado el suicidio. Entonces están tomando pastillas para los psiquiatras, que yo respeto a todo el mundo, mandan medicamentos. Las emociones no se pueden resolver con medicamentos. La depresión, la ansiedad, esas son manifestaciones. Y después la tiroides no funciona, el que no le funciona la tiroides va a dormir mal. Aunque el perfil tiroideo diga que está normal, el 50% de los análisis sí, pero no, dicen los franceses. Sí está normal el perfil tiroideo, pero las manos frías, se cae el pelo, tiene constipación, estreñimiento, trastornos menstruales, no duerme bien, pero ¿qué vamos a estar esperando para saber que ahí tenemos un hipotiroidismo subclínico y que tenemos que darle el selenio, tenemos que darle la vitamina D, tenemos que ver qué tipo de yodo le llega, natural, etcétera, etcétera? Entonces, todo esto tiene una ciencia, todo esto no está improvisado, aunque en un tema no puedes abarcar todas las cuestiones. Bueno, gracias Ivonne, gracias a todos. Al contrario, doctor, nosotros somos quienes le agradecemos a usted por compartirnos con tanta generosidad un ratito de su sabiduría. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y nos estamos viendo el próximo jueves 14. Muy Hasta bien. pronto. Un beso a todos. Gracias.